Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar llamando lista. Entonces comenzamos por Acosta Rojas, Edil Ronaldo. Presente. Ok. Amaya Soto, Lady Carolina. Arisa Alba Leonardo. Barbosa Acero Carol Dayana. Barón Ángela Inés. Bautista Suárez, Claudia Raquel. Borges Gómez, Angie Carolina. Buenos días, profe, presente. Bueno, buenos días. Casas Buitrago, Ingrid Tatiana. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Contreras Rivera, Carol Dayana. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Contreras Rivera, Robert. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Cotrino Salas, Ronaldo. Buenos días, profesora presente. Buenos días. Espinosa Becerra, María Fernanda. Espinosa Sandoval, Giselle Caterín. Presente, profe. Mari- Espinosa Molina, David Camilo. Fonseca Ramírez, Jamie Lorena. Fonseca Suárez, Camilo Andrés. Garzón Avellaneda, Sami. Presente, profe. López, López Rodríguez, William Eduardo. López Villabón, Joana. Hola, buenos días, profe, presente. Buenos días. Maecha Villarraga Angie. Martínez Flores, Eduardo Enrique. Presente. Martínez Telles, Daniel Alejandra. Presente, profe. Mejía Duarte Steven. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Mora Alfonso Astrid Lorena. Mora Alfonso Juan Andrés. Mora Vargas Ángela Rocío. Noa Salazar Carol Binet. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Ortiz Molina Andrés Santiago. Ortiz Suárez Marolín Alexandra. Presente, profe. Pachón Rodríguez Jaime Llorani. Presente, profe. Penagos Poveda Juan Carlos. Reyes Ruiz Jessica Paola. Riaño Martínez Dairek Tatiana. Profe, presente. Ruías Díaz Laura Geraldine. Sánchez Rodríguez Julián Albeiro. Buenos días, profe Buenos presente. días. Sandoval Pacheco Alexi. Buenos días, profe presente. Buenos días. Soto Quintero Elba Leonor. Vargas Montañez Lady Joana. Presente, profe. Y Vergara Rodríguez María Natalia. Buenos días, profe, presente. Buenos días. ¿Alguien me faltó? Acabo de ingresar. Sí, profe, Lady Carolina Amaya. Amaya. Ajá, Lady Carolina. ¿Quién más? Buen día, profe. Buenos días, Jamie Catherine. Jamie Catherine, ¿qué? Jamie Catherine Es gallego. Gallego Díaz. Claudia Raquel Bautista. Bautista. ¿Listos? Claudia Raquel. Eh, ¿Alguien más? Julie Patricia Lanchero, huérfano. Mm.
¿Lancheros? Sí, señora. ¿Lancheros? Lancheros. ¿Tu primer apellido es Lancheros? No veo ningún Lancheros. Sí, señora. Ah, ¿será que tú estás al revés? No. ¿Lancheros qué me dijiste? Huérfano. No, el nombre. Julie Patricia. Julie. Pues la verdad no te encuentro. ¿Ya habíamos tenido antes? Sí, señora, soy del grupo 150. Ah, es que tú, del 150. Ah, o sea, tú no eres de Tunja, Sí, señora, ¿sí? soy de... Entonces tú eres de otro grupo, ¿sí? Porque yo tengo es el grupo 1506. Me dices que el 150. Puedes estar es en otro grupo, porque yo estoy con el grupo 1506. Ay, siempre estaba en esta clase, profe. Pero Lancheros, mira que yo no te veo. Parecida Garzón, López, Rodríguez López. Debe ser porque soy de otro grupo, pero no. Sí, tú debes estar es en otro grupo. Mm, Y luego es que yo te envío a ti enlaces, no puede ser porque yo saco los correos de la planilla. O sea, yo a ti no te tuve que haber enviado correo, ¿sí? No. No, señora, pero ahorita tengo, o sea, clase de 8 de la mañana. Por eso, pero debe ser con otro, con tu grupo, con otro docente, no conmigo. Bueno, debes verificar eso porque acá no estás. ¿Alguien más me falta? Y Laura. Bueno, en cuanto a eso, chicos, fíjense siempre, y esto es para todos, que ustedes pertenezcan al grupo, por eso yo siempre llamo lista para verificar estas cosas, porque fíjense, ya vamos a acabar casi que el primer 50 y todavía ustedes no, algunos no se alcanzan a ubicar. Entonces yo estoy con el 1506, ¿listos? De hecho, creo que ese es el nombre que tenemos en el grupo de WhatsApp, si no estoy mal. Entonces, para que ustedes siempre se fijen en eso y si yo no los llamo a lista o si yo no les he calificado o si alguna cosa, ustedes me digan para pues tener control de eso, porque pues como estamos también en una metodología virtual, pues a veces es más difícil si no tenemos control de los estudiantes que asisten y de los grupos. Bueno, entonces, primero empecemos con los auxilios parroquiales. Yo en el grupo les había dicho que ustedes tienen la siguiente semana el examen del primer 50, el cual corresponde a la unidad 1, ¿cierto? Y a la unidad 2. Es decir, todo lo que tenga que ver con la metodología de educación a distancia, todos los componentes de la educación a distancia, todo lo que tiene que ver con las características propias de la educación a distancia, la parte de los docentes, la parte de los estudiantes, y pues todo como la parte histórica que ustedes revisaron de las escuelas radiofónicas, ese infografía que ustedes presentaron, que pues la gran mayoría la hizo muy bien. Digamos que creo que como uno o dos grupos no revisaron el esquema como tal de una infografía. Sin embargo, pues el contenido puede estar apto, pero pues siempre fíjense en lo que les están solicitando en la guía, ¿sí? Entonces, todo eso en cuanto a la unidad 1 para que lo vayan repasando. Y en cuanto a la unidad 2,
lo que estamos viendo acerca de las habilidades comunicativas, lectura y escritura. Entonces, las características que yo les di, los tips de acuerdo, por lo menos para la parte de hacer una lectura comprensiva, lo del ensayo, ¿sí? Lo que hemos visto, la parte del ensayo, las estrategias metodológicas y pedagógicas para mejorar las habilidades lectoras y escritoras. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. ¿Qué consta cuántas preguntas tiene esta examen? Trae 30 preguntas, 45 minutos, y el día que ustedes están para presentar el examen, el día que se va a dejar habilitada la plataforma es el próximo 28 de marzo. Es decir, el próximo de este martes en 8, ¿cierto? El 28. ¿Listos? Entonces todavía tenemos más o menos una semanita para que ustedes vayan repasando estos conceptos y presenten su examen. Solo va a ser ese único día. Así que ojo con eso porque la profesora Aura, quien es nuestra editora, fue muy enfática conmigo y me dijo que los estudiantes, por eso se les avisa con tiempo para que presenten su examen y no tengan ningún tipo de percance ¿y qué? Y no se les, y pues puedan presentar su examen. También pues se les sugiere y se les recomienda que verifiquen su señal, su conectividad, que si presentan problemas, pues mejor buscar otro equipo, otra señal, otra red, porque muy seguramente pues se les puede suspender el examen. En ese caso, llegado el momento, de pronto porque nadie está exento, de pronto se le fue la luz, de pronto en la red, la conectividad, algo pasó durante el momento o en el proceso, me avisan y yo traslado, toman pantallazo de dónde quedaron, ¿sí? Cuando ya vuelvan nuevamente a poder ingresar, porque muy seguramente no les va a dejar. O generalmente pasa que cuando, por ejemplo, se va la luz o como, por ejemplo, el internet se cae, la plataforma, como es por tiempo, pues les va restando ese tiempo que les queda. Entonces, si es 45 minutos, digamos que se demoró 5 en todo el proceso mientras otra vez volvieron a ingresar y todo eso. Entonces, ahí es donde ustedes deben captar en la pantalla para pues volverles a activar en dado caso, ¿sí? Y obviamente pues la profesora Aura, porque nosotros cuando somos editores podemos mirar cuánto tiempo el estudiante estuvo, qué problemas presentó, porque todo eso lo reporta el aula, ¿listos? Pero siempre pues que me hagan saber y saberlo comunicar para yo poderles transmitir el mensaje, ¿m? En dado caso. ¿Qué más les puedo comentar del examen? Entonces, pues sí, siempre estar muy prestos a ese día. Sin embargo, yo vuelvo ese día y les recuerdo. Cuando ustedes ya terminen de presentar su examen, automáticamente les va a arrojar la nota que tuvieron del examen del primer 50. Cuando ya tengamos las 3 notas, porque nuestro trabajo de unidad 2 vence para cuándo es que está, para este próximo lunes, ¿cierto? Entonces, yo tengo esta semanita para revisarles el trabajo de unidad 2 y obviamente que ustedes presenten el examen para yo creo que a más tardar la última semana de marzo, antes de salir a Semana Santa, yo pues les envío su nota final del primer 50. ¿Listos? Que estaré haciendo un reporte, me gusta hacer como un informe en Excel con cada uno de los estudiantes, con sus notas, y se las envío por el correo electrónico, que estaríamos hablando más o menos en la última semana del mes de marzo. Ah, no, pero si ustedes presentan el 28, tendría... Bueno, estaríamos hablando entre el 31, puede ser. Yo les confirmo si alcanzamos a dar las notas o después de Semana Santa. La verdad no sé por qué si es alta. Del 28 ustedes tienen que presentar el examen. Creo que nosotros debemos también tener un tiempo para poder subir la nota. Yo les confirmo realmente cuándo les envío la nota, pero así va a ser el procedimiento. Cuando ya las tenga, yo se las envío
a su correo. Al fin y al cabo, por calendario académico, nosotros podemos subir notas después de Semana Santa, entonces pues tampoco habría ningún inconveniente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud en cuanto al examen? No, señora, profe. Todo perfecto. Listos. Yo el día de ayer, no mentiras, ayer era viernes, creo que el jueves terminé de calificar la unidad 1 para si alguno tiene alguna pregunta, algo, me escriba o me llame para que ustedes también revisen su retroalimentación. Generalmente yo descargo su trabajo, vuelvo, lo subo con las correcciones para que cada uno pues las tenga en cuenta. ¿Qué puedo decir a nivel general? Digamos que la gran mayoría hizo aplicación de normas APA, sin embargo se nos olvidan cositas como por ejemplo los nombres propios, ¿cierto? Entonces recordemos que APA maneja tipo oración. Entonces a veces ahí me parece que ingresan como a los autocorrectores de normas APA y no verifican de pronto si es la séptima edición o qué edición es la que están manejando y les está dejando los apellidos de los autores en mayúscula. Inclusive encontré como 2 o 3 trabajos que tenían los nombres completos, ¿cierto? Entonces recordemos que APA solo maneja apellido, inicial del nombre. Los títulos, recuerden los niveles y casi que la gran mayoría, si no es que son todos los niveles de APA, no se manejan mayúsculas, sino son en tipo oración. Solamente la inicial va en mayúscula. ¿Listos? Entonces esas cositas fue lo que vi como a nivel general. En cuanto al contenido, presentaron buena infografía, hicieron como una reseña, me gustó algunos que exploraron un poquito más, fueron más allá a buscar sobre las escuelas radiofónicas y se vio reflejado pues en la infografía que presentaron. Me parece que también tuve inconveniente con algún grupo que igual yo les escribí que me enviaron el enlace y el enlace no lo pude abrir de donde realizaron la infografía. Entonces yo les había dicho que dejáramos el enlace abierto, ¿cierto? Qué cosa de que yo entrara y pues saliera de una vez el trabajo, porque lo dejan así y pues me piden usuario y contraseña, entonces el proceso es un poco más difícil. Entonces, pues para que tengamos en cuenta estos aspectos para próximos trabajos, dejar los enlaces libres. En cuanto al cuadrito, no mentiras, el cuadro no, sino el texto argumentativo, también debemos utilizar o apropiarnos de los conectores que nos unen las palabras, ¿cierto? Entonces a veces notaba también ideas sueltas, quieren hablar de otra cosa, pero entonces no hay un punto final o un punto aparte. Entonces también pues ir revisando un poco la parte de los conectores. Y también cuando estamos hablando de un texto argumentativo, ¿cierto? Como bien lo estamos viendo en la unidad 2, es necesario siempre buscar fuentes de información. No solo también lo que hay en la plataforma. Recuerde que lo de la plataforma pues es una guía, es una base, pero ustedes tienen toda la libertad de ir a buscar otro tipo de fuentes de información que les sirvan o que les dé fe para poder citar, ¿sí? O fuentes de apoyo teórico para que tengan ese respaldo. Como es un texto argumentativo, no es un texto a nivel personal, ¿cierto? Pues también se pueden colocar obviamente aportes personales, pero que estén contrarrestados con teoría. Entonces a algunos les coloqué que faltaban citas, que faltaba de dónde poder pues digamos que tener ese apoyo o ese respaldo teórico de sus textos. ¿Listos? Entonces eso pues todo eso lo dejo abierto para que en los próximos trabajos los tengamos en cuenta. Como otros grupos que sí citaron, que buscaron información, que revisamos y digamos que las citas corresponden. Entonces todo es algo positivo, que eso sí fue súper bien, me pareció genial a nivel general. Nadie tuvo, digamos, que similitud o que se vea un alto porcentaje de copia, ¿cierto? Al hacer la prueba Turnitin, yo dije súper, porque a veces me ha pasado con grupos que son 80, 90% de similitud, entonces acá eso sí fue algo como que
que también les iba a resaltar a nivel general, que así pues se debe hacer y que los trabajos se deben presentar siempre respetando los derechos de autor. Entonces, pues es un factor positivo que tuvieron todos ustedes y me parece importante resaltarlo. Bueno, chicos, entonces, ya pues para finalizar también nuestra unidad 2 y que ustedes tengan apartes importantes para el repaso de las actividades. Entonces, les voy a mostrar aquí un enlace donde nos habla de las habilidades comunicativas que nosotros debemos pues también tener, que no es solamente la parte escrita o qué más tipos de texto debemos utilizar, sino también todas las habilidades comunicativas respecto al el uso de lectura y escritura, pues que me parece también importante y tenerlo pues digamos que de referente. Entonces acá les voy a mostrar. Se me perdió, ¿cuál era? Era este. Usted es profesional colombiano, ¿no? Y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Ya se los comparto. La comunicación. ¿Listos? Y las funciones del lenguaje. Pues bien, entendemos a la comunicación como un proceso interpersonal que desarrollaremos en el transcurrir de algunas de las etapas de nuestra vida. Una vez la dominemos, podremos expresar mensajes cargados con sentimientos, ideas, emociones o cualquier otra cosa que queramos transmitirle a uno o a más individuos. La comunicación se da de dos maneras: de forma verbal, empleando nuestra voz y nuestra escritura para que nos permitan convertir palabras y símbolos ordenados en mensajes, y de manera no verbal, empleando gesticulaciones, señas o incluso la propia motricidad de nuestro cuerpo para transmitir este mensaje. Las funciones del lenguaje. Pues bien, como tal, la principal función del lenguaje es la de comunicar. Sin embargo, pues podemos operarlo de distintas maneras según el tipo de mensaje que queramos transmitir. De este modo es que el lenguaje se divide en 6 funciones. De manera apelativa, cuando queremos emitir un mensaje del cual se espera una respuesta. Como aquí en mi ejemplo, en un saludo, una persona pregunta ¿cómo estás?, esperando que la otra persona emita un mensaje para responder el anterior enviado. La función referencial. Son mensajes que referencian al entorno, le dan características a objetos o al ambiente. Por ejemplo, aquí en mi ilustración, uso un teléfono rojo que está sonando y una persona que a lo lejos dice, el teléfono rojo no deja de sonar. Y esto con el objetivo de pues demostrar que en efecto el teléfono está sonando y pues para decirle a otra persona que está sonando. La función emotiva pues son mensajes que te transmiten principalmente sentimientos o emociones por parte de una persona. Por ejemplo, aquí en mi ejemplo puse a una muchacha que está saltando de alegría y ella dice que está muy feliz. Posteriormente, la función poética, la cual tiene como objetivo transmitir mensajes estéticos que embellezcan o recalquen el valor de un texto. Aquí, pues, en mi ejemplo puse a William Shakespeare como leyendo o relatando alguna de sus obras. Sin embargo, pues podemos entender que la función poética también sirve, por ejemplo, para refranes o dichos. Después, la función fática, la cual es la que valida el canal entre los interlocutores. Aquí, por ejemplo, el objetivo es de que el primer mensaje, en mi ejemplo, es una muchacha que está hablando con otra, la cual, la del lado izquierdo dice que sí entendió algo que ella le dijo. Y pues se valida el canal cuando la otra muchacha le contesta que claro que le entendió. Ahí está cerrando el ciclo de emisión
medio y retroalimentación. Y finalmente la función metalingüística, la cual es una función del lenguaje que permite hablar del propio lenguaje o definirlo. Por ejemplo, aquí puse a la letra H con un signo de que no puede emitir sonido, y algo que siempre nos han dicho a nosotros para cuando aprendemos a hablar, escribir, es que la letra H es muda. Al decir esto, estamos referenciando a la propia letra con una cualidad de que, pues como tal, la letra H pues no emite sonido, y pues la estamos referenciando. Y finalmente las habilidades lingüísticas, que son 4, las cuales van a permitir que los individuos comprendamos y produzcamos el lenguaje. Las acomodé por medio de cómo debe de ser su desarrollo, su aprehensión, la cual, pues la primera es la escucha, que es una habilidad pasiva que permite que nuestro cerebro capte mensajes lingüísticos que nosotros escuchamos, para así procesarlos y después poder generar un significado. Posteriormente está el habla, la cual es una habilidad activa que permite que empleemos nuestras capacidades fonéticas y cognitivas para expresarnos mediante sonidos ordenados. Aquí los individuos ya emplearon sus capacidades cognitivas para poder formular un mensaje y emitirlo mediante el habla, la cual pues puede ser que escuche otro individuo y de igual manera interprete el mensaje. Posteriormente está la lectura, que es una habilidad pasiva en la cual decodificamos mensajes escritos equivalentes al mensaje hablado. Y por último se encuentra la escritura, la cual es una habilidad activa que permite que nuestro cerebro, mediante nuestra motricidad, produzca mensajes mediante símbolos organizados. Y bueno, de esta manera es como se da el lenguaje, bueno, más bien las habilidades lingüísticas, la comunicación y las funciones del lenguaje. Para esta lectura empleé fuente bibliográfica de Guardia de Villano, que viene contenido en nuestro programa de estudios de la materia Prácticas Sociales del Lenguaje. Gracias, maestra, eso es todo. Entonces, como vimos y ya empezamos también como a anotar un pequeño abrebocas del asunto, el mundo de la comunicación nos rodea bastantes elementos, no solamente el hecho de hablar o el hecho de expresar directamente algo ya es comunicación. Nuestra comunicación y el mensaje, ¿cierto? Digamos que el fin como tal de la comunicación, de cualquier tipo de comunicación, pues es transmitir un mensaje, ¿cierto? Esto, porque digo que abre bocas, porque ya la siguiente unidad vamos a hablar un poquito sobre los elementos propios de la comunicación, sobre la emisión, sobre el receptor. ¿Ustedes vieron algo referente en la guía que tienen para el repaso en la guía de habilidades comunicativas de lectura y escritura? Ahí pues nos tocan un poco sobre los elementos básicos para transmitir un mensaje, ¿cierto? O las herramientas de la comunicación escrita. Pero en la siguiente unidad ya vamos a hablar un poquito más sobre esta estructura y sobre los componentes como tal del lenguaje. Se toca un poquito acá porque también en la parte lectoescritora, pues se quiere transmitir y qué, pues dejar un mensaje como tal para que se lleve para que se lleve la persona que lo está leyendo, el lector. Entonces, este proceso de comunicación debe quedar tan amplio, tan bien hechecito, que la persona que lo vaya a interpretar, que lo vaya a leer, pues lo pueda entender. Si ustedes vieron, pues en el video se presentó como si fuera un mapa mental, ¿cierto? Un mapa mental donde llevaba muchas imágenes, donde se mostraba lo que quería transmitir y una que otra o una explicación muy corta de lo que quería transmitir el dibujo, ¿sí?
Entonces, esto también es para que ustedes se den cuenta también cómo pueden traducir una información, de pronto de un texto, cuando yo les hablaba en las clases anteriores, pues les vuelvo acá a compartir, cuando yo les hablaba de la manera para resumir, ¿cierto? O de autoevaluarnos, no, sobre todo la parte de resumir una lectura, me parece importante y me parece también muy bueno utilizar los mapas mentales, ¿cierto? De pronto cuestan un poco más de trabajo, pero podemos entenderlo así como se presentó este video. Entonces, pues para todos es muy claro que acá ellos están teniendo una conversación, que el teléfono también nos va a ayudar, o que es un medio, ¿cierto? ¿Sí? Que nos va a permitir comunicarnos de aquí a otro lado, que va a llevar, pues que va a ser digamos que el proceso por el medio del cual la comunicación se puede lograr, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada una de las imágenes. El recorrido que le hicieron, el bagaje, la parte lingüística que denota, ¿cierto? O que demanda pues la temática. Bueno, entonces, finalmente, chicos, también voy a resaltarles un poquito la importancia de las herramientas de la comunicación escrita. Entonces, el proceso de compartir un mensaje, el proceso de dialogar, el proceso de hablar, el proceso de llevar una transmisión o algo que queramos compartir con otros, y logra ser pues convertido como un fenómeno social, es generando así cambios de pensamiento en nosotros, en los seres humanos. A eso se le llama la comunicación, la cual tiene pues componentes como la fuente, ¿cierto? Que va a hacer referencia al origen del mensaje. Esto traído netamente de la parte de la comunicación escrita, ¿no? Entonces, la fuente va a ser siempre la referencia o el origen de este mensaje, de lo que nosotros queremos presentar. Es donde yo les digo, pueden citar, pueden buscar autores, pueden contener una idea y de eso parafrasearla. Esa va a ser la fuente y como la partida de referencia que va a contener todo nuestro mensaje. ¿Mm? El emisor, como en el proceso también de comunicación oral, en la parte escrita, el emisor también es quien va a representar o es la persona que envía ese mensaje, ¿cierto? Quien lo emite, o sea, bien sea quien lo escribe, ¿cierto? El que va a redactar el libro, el que va a redactar la carta, el que va a emitir un informe. Y obviamente el receptor, ¿quién es? Quien lo va a recibir o a quien va a ser dirigido ese mensaje. Entonces, en la parte del proceso de la comunicación escrita, puede ser que ese mensaje no solo vaya para una persona, sino para muchos. Cuando, por ejemplo, hacemos un libro, cuando, por ejemplo, hacemos un ensayo, no va a ser para alguien en específico, sino también va a ser, pues, y sobre todo en la parte escrita que va a tener múltiples receptores, excepto de pronto que sea una carta, excepto que sea un mensaje, ¿cierto? Que escribamos un mensaje por correo, pues obviamente va a llegar a una persona, a un destinatario o a unos destinatarios seleccionados, no va a ser pues para X o Y. Cuando vamos a escribir un mensaje, sea el que sea, debemos identificar nuestro tipo de población, a quién le vamos a escribir, qué elementos propios del lenguaje podemos utilizar a la hora de escribir un mensaje. Me explico, de pronto nosotros no identificamos quién es el personaje al que le estamos hablando y escribimos en forma técnica, ¿sí? Entonces muy seguramente pues no va a comprender o va a ser muy difícil el mensaje. O no identificamos si estamos hablando con el jefe y utilizamos de pronto terminología muy coloquial, muy básica, digamos terminología un poco más relajada. Entonces, pues tal vez vamos a pasar como por atrevidos, ¿cierto? Como por confianzudos, cuando no identificamos muy bien el emisor al que va el mensaje. Entonces, siempre identificar a la hora de redactar. El mensaje, pues, va a ser el contenido transmitido al receptor, que es lo que lleva,
¿cierto? Como tal, la idea. El canal, pues, va a ser el medio por el cual se envía el mensaje. Entonces, el canal puede ser el libro, puede ser como tal la hoja, puede ser como tal el computador, ¿sí? Ese va a ser el canal por donde vamos a enviar nuestra información. La retroalimentación. Entonces, es un elemento clave donde se va a asegurar que el mensaje enviado, ay, yo no les estaba compartiendo acá en la pantalla. Es el elemento clave donde se va a asegurar que el mensaje enviado sea realmente el recibido, ¿sí? Entonces, es importante que esta retroalimentación, el receptor, ¿cierto? Devuelva, ¿cierto? Al emisor lo que comprendió o lo que captó del proceso de la comunicación escrita, ¿cierto? Entonces, allí es donde vamos a realmente a asegurar si el mensaje fue lo que queríamos transmitir o definitivamente no. Definitivamente en esa retroalimentación, por ejemplo, cuando yo les califico, hay cosas que de pronto yo no puedo entender y yo les escribo, yo comprendí esto o no entendí por qué escribieron esta cosa o la otra, entonces la idea es que ustedes a eso me lo devuelvan y me digan, nosotros escribimos esto pensando o pensábamos que el ejercicio tenía que ser tales y tales aspectos. ¿Alguien tiene una cosa abierta? Con sus micrófonos, ya, basta. Entonces, es importante siempre eso. Hablando también del proceso de comunicación, el ruido, ¿cierto? Son los obstáculos que pueden haber durante este proceso. Entonces, ¿ustedes cómo creen cuál sería el ruido, por ejemplo, en un proceso de comunicación escrita? En el proceso oral, pues de pronto todos los distractores, ¿cierto? Estamos hablando y alguien nos interrumpe o hay cosas que nos generan malestar. ¿Cuál sería el ruido en el proceso de elaboración de un mensaje? Que no se va a entender el mensaje. Pero, ¿cómo tú identificas eso? O sea, ¿qué elementos propios llevaría como tal? De pronto, profe, la ortografía, digamos que los signos de puntuación son muy importantes porque si colocas un texto mal o lo escribes mal, pues es difícil entenderlo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo escribí, hay palabras que unas son con B y otras son con V, ¿cierto? Y dependiendo del contexto, pues yo le puedo dar un sentido. Y si yo escribí la palabra incorrecta, la que no era, pues entonces voy a cambiar todo el contexto, ¿cierto? Lo mismo, la parte de las tildes que le dan la entonación, porque uno a veces no sabe si le están preguntando también o le están respondiendo. Los signos de interrogación también son muy importantes. Si queremos hacer una pregunta, es necesario que coloquemos, eso sobre todo pasa, a mí me ha pasado, cuando me van a escribir un mensaje de WhatsApp. No sé si me están preguntando o me están respondiendo. O, ¿sí? Porque no utilizamos ni el signo de interrogación, no hacemos la entonación adecuada, o sea, no utilizamos las tildes, ¿cierto? Y obviamente si también tiene procesos de ortografía erróneos y demás, también ese van a ser los inconvenientes en el ruido y no voy a entender muy bien eso. También la parte de, no sé si las comas, ¿cierto? Los puntos, las comillas, ¿sí? Porque a veces me dicen, voy a escribir literal como me dijo tal persona y resulta que yo le cambié. Entonces no es literal, porque yo ya cambié ahí. Entonces ahí estoy dañando ese proceso de comunicación. Si yo digo que va a ser literal, lo que voy a escribir es 2 puntos, abro comillas y copio literal, ¿cierto? Pero resulta que abro comillas y ahí hubo una manipulación de la información, entonces no fue tan literal, ¿cierto? Más bien fue un parafraseo que quise conservar la idea, pero pero cambié con mis palabras, eso es otra cosa. Entonces, todo eso en el proceso de la comunicación escrita es muy importante porque si no tenemos a el emisor al frente, ¿cierto? Que nos de pronto nos retroalimente en este proceso la idea,
pues entonces va a ser muy grave porque el emisor se va a llevar lo primero que capta, ¿cierto? Podemos pasar a veces de groseros, o lo que les digo a veces en esos mensajes, también hay que volver a releer el mensaje, ¿m? Por lo menos en los mensajes de WhatsApp, uno envía y hay cosas que el autocorrector le cambia y pues, a uno ahí se le envía uno así y después se da cuenta o debemos cambiarlo, especificarle al receptor o borrar el mensaje, ¿sí? Y volverlo a escribir. Porque si lo dejamos así, vamos a llevar de pronto el mensaje erróneo y esos pues son los ruidos en ese proceso de comunicación. Y finalmente tenemos el contenido, que se refiere al ámbito en el que se encuentra el emisor y el receptor. Entonces, pues es el clima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese contenido en un proceso de comunicación escrita? ¿Cuál será ese contenido? Si lo pasamos a un proceso de comunicación oral, el contenido vendría siendo el lugar donde se encuentran, ¿cierto? De pronto en un parque, de pronto el uno está en la casa y el otro está, no sé, en la playa, ¿sí? Y se están comunicando por una llamada, una videollamada. En la escritura, ¿cómo sería el contenido? ¿Cómo se Por encuentran medio el de emisor y el mensajes. ¿Por medio del qué? Por medio de mensajes, ¿no? Pero, ¿cómo sería ese clima, ese ambiente en ese proceso? ¿Cómo yo puedo encontrar a ambos y que ellos identifiquen ese lugar? ¿Puede ser una red social? Una red social, ¿cómo así? Explícame. Por ejemplo, ambos se conectan vía chat de WhatsApp o también por Gmail. Bueno, lo del Gmail tal vez, pero lo del WhatsApp, lo del WhatsApp o la llamada o la videollamada, ya, digamos que las redes sociales no es que tengan mucho que ver aquí. El lugar donde se va a encontrar el emisor y el receptor es la manera a quién va dirigido ese texto, ¿cierto? Es el contenido. Entonces, es saber el emisor a quién le escribe, ¿sí? Entonces, si yo le voy a escribir o el contenido va a ser apto para niños, entonces muy seguramente yo voy a hacer un cuento, yo voy a hacer un video no, voy a hacer un cuento, voy a hacer de pronto un poema, voy a hacer algo que el público, ¿cierto? O que el receptor va dirigido o ese contenido va para ellos y ese es el lugar donde ellos se van a encontrar. De pronto en la fantasía, ¿cierto? El emisor escribió cosas mágicas, cosas de animales personas que vuelan, objetos que hablan, sí, cosas fantasiosas que es un ambiente donde pues se va a encerrar eso y puede ser la parte narrativa, donde ustedes van a transportar a ese receptor, ¿sí? Y lo mismo, entonces van a traer pues ese público, ¿no? Se espera. Lo mismo en la parte argumentativa, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, en la introducción, a quién va dirigido, ¿cierto? ¿Qué elementos va a traer ese mensaje? Por ejemplo, si estoy hablando de carros, si estoy hablando de procesos de ingeniería, si estoy hablando de la parte financiera, ¿sí? ¿A quién va a traer? Si mi introducción sea el documento que sea o sea el mensaje que sea, si estoy hablando lenguaje técnico, por ejemplo, de marketing, si estoy hablando de la bolsa, del mercado, sí, estoy muy seguramente enviando un mensaje que va a alguien relacionado con las finanzas, relacionado con la parte de mercadeo, relacionado con la parte comercial.
Y si mi lenguaje es abierto, pues podemos traer ese tipo pues, de receptores. Entonces, el contenido es lo que va a llevar ese mensaje, pero en su contexto, ¿sí? ¿A qué público dirigido está escribiendo ese receptor? O si también literalmente a la hora de hacer una carta, por ejemplo, pues yo ya sé a quién va dirigido y a qué persona, en qué ámbito y en qué términos le voy a hablar, ¿cierto? Y qué propiedades va a llevar ese contenido. Por ejemplo, si es una carta de amor, si le voy a hacer unos corazones, si le voy a enviar unos ositos, si la voy a pintar, sí. Ese va a ser el contenido, porque va a ser ese lugar donde van a transportar al receptor. O si al contrario va a ser un mensaje tal vez contundente, fuerte, frío, ¿sí? De molestia, me puedo, ahí sí, como ustedes dicen, transportarse de pronto a una red social, ¿cierto? Hacer uso de pronto de un WhatsApp, enviar un mensaje un poco con ayuda de emoticones, que están bravos, que están enojados, o, sí, todo depende a dónde yo quiero llevar a ese receptor. Entonces, estos mismos elementos, no me los vayan a olvidar porque en la siguiente unidad los vamos a ver un poco más desglosados, pero ya en el proceso de la comunicación oral, ¿listo? Que vendría a ser básicamente los mismos, solo que los vamos a transmitir de una manera oral. ¿Listos? Entonces, esto es en cuanto a la parte de la comunicación y en el proceso, pues, de elaborar y llegar ese mensaje. Quería, pues, hacer como un paréntesis ahí para que ustedes también lo tuvieran en cuenta. Finalmente, ya para terminar nuestra unidad, hacerles énfasis en los tipos de lectura para que ustedes los tengan muy en cuenta, revisen este material que les mostré y que identifiquemos muy bien cuándo es la comprensión o cuándo es un texto narrativo, cuándo es un texto descriptivo, cuándo es un texto de pronto convencional, ¿sí? Cuándo es un texto instructivo, que son los tipos de texto que existen, ¿cierto? Entonces, el descriptivo, por ejemplo, lo podemos ver representado en las novelas, en las cartas, en las guías turísticas, porque estamos describiendo algo, ¿cierto? Porque estamos, digamos, en una guía turística, dejando claro cómo va a ser el recorrido del viaje. Iniciamos en tal lado, el bus, el avión, el barco, lo que sea, comienza aquí. Después vamos a parar en tal lado, vamos a ir al restaurante tal, vamos a nadar o vamos a meternos al hotel, ¿sí? Todo eso lo vamos dejando el paso a paso, lo que va describiendo. Un texto narrativo, como bien lo dice su palabra, pues va a narrar los hechos, va a narrar las acciones, los acontecimientos que puedan ser de ficción o real. Entonces ahí es donde encontramos los cuentos, las novelas, los cómics, los periódicos, las noticias, ¿cierto? Las noticias también entran dentro de los textos narrativos y que nos dejan también claro el tipo pues de noticia que queremos mirar, ¿cierto? Al fin y al cabo, pues es todo a través de la narración. También el texto convencional que se presenta por escrito en diferentes tipos de textos, como por ejemplo los manuales de idiomas, en las entrevistas, en las mesas redondas, en los cuentos. Entonces es un texto un poco más, puede utilizar tanto lenguaje técnico como de pronto no. Hay que, eso sí, dejárselo muy bien claro al receptor, el tipo, digamos, de lenguaje que se va a tratar en un texto convencional. ¿Sí? Si es una entrevista de pronto de un carácter más formal o es una entrevista solamente como para enterarnos de sucesos o cosas de la persona o hechos o la historia de vida de alguien, o simplemente es una entrevista de trabajo que ya va a ser un poco más formal, ¿sí? Puede ser entrevista de la que uno entrevista, por ejemplo, a alguien, ¿cierto? Para sacarle información, para conocer un poco más de la vida de esa persona, entonces vamos a utilizar un lenguaje un poco más relajado, un poco más tranquilo, ¿cierto? Un ambiente
más tranquilo, o ya si es una entrevista ya de trabajo, pues es otro tipo pues de entrevista que de pronto se puede hacer, o por ejemplo si es una entrevista psicológica, entonces hay que escribir elementos claves literales tal cual como lo dice la persona en la entrevista, ¿sí? Bueno, y el texto instructivo, pues como lo dice su palabra, pues dar instrucciones, ¿cierto? Indicaciones de algo. Lo utilizamos en los manuales, los utilizamos en las normas de seguridad, en campañas, en recetas de cocina, ¿cierto? Entonces nos dice primero, lavarnos las manos, segundo, no sé, preparar, calentar a temperatura tal el horno, aceite, sí, todo eso, pues nos van dando la instrucción que debemos hacer. Entonces, chicos, para que ustedes tengan en cuenta estos tipos de texto, esta paginita que es pues muy importante, nuevamente se los voy a mostrar acá, que sé que de aquí van a salir varias preguntas para el examen, entonces para que tengan en cuenta pues todo, pero esto, sí, reconocimiento de la situación contextual en la lectura. Entonces, de aquí hasta acá, todo esto me parece importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que fue lo que acabamos de ver en la parte final de esta unidad. No sé si tienen alguna pregunta, inquietudes. No, señora. ¿Todo clarito? Entonces, porfa, chicos, si pues tengan esta semanita para que ustedes repasen, para que ustedes la dediquen a esto. Acepto que esta semana es festivo porque nosotros tendríamos clase el próximo martes, ¿cierto? Pero nuestro martes es pues el festivo que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, nosotros empezaríamos el miércoles. Entonces creo que no nos alcanzamos a ver, sino ya después del examen, porque digamos que 18, nosotros nos volveríamos a ver el primero, sí, ya sería nuestra última clase antes de Semana Santa. Entonces, cualquier inquietud, por favor, chicos, me llaman, me escriben, que yo estoy muy pendiente y también yo cuando tenga alguna información para darles, pues yo también les escribo a ustedes para que estén muy pendientes. ¿Listos? Esto pues ya se los envío cuando una vez tenga el enlace para que revisen los que quieren y los que no pudieron asistir hoy la tutoría. ¿Listos? Entonces les deseo buen día, buen fin de semana y estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien. Muchas gracias, Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Buen día, profe. Gracias, profe. Buen día. Ok.